Kerem y Hande olvidaron su antiguo amor. La verdad que nadie esperaba. Madre mía, chicos, que se está cociendo en el mundo de las series turcas me tiene dando vueltas. ¿Os acordáis de Kerem Bürsin y Hande Erçel? Claro que sí. Los que nos robaron el corazón con Eda y Serkan. Pues bien, parece que su amor de ficción se hizo súper real, ¿verdad? Hubo un tiempo en que no podíamos abrir Instagram sin verlos juntos, era una locura. Parecían la pareja perfecta, de esas que te hacen creer en los cuentos de hadas modernos. Pero, ¿qué pasó? De repente, paz. Desaparecieron del foco. Ya no hay likes misteriosos, ni viajes juntos, ni miraditas cómplices en eventos. Empezó el silencio y con el silencio empezaron los rumores. Que si se habían distanciado, que si sus agendas no cuadraban, que si el amor se había acabado. Lo típico, vamos. Y nosotros aquí comiéndonos las uñas, tratando de descifrar cada migaja de información. Ahora atención, porque esto es lo gordo. Justo cuando pensábamos que lo de ellos era historia pasada, zas. Aparece algo que me ha dejado helada. He estado investigando, hablando con gente, leyendo por ahí, y parece que la historia no es tan simple como que ya no se quieren. Para ser honestos, yo ya me había hecho a la idea de que habían seguido caminos separados, y hasta me daba pena, ¿eh? Eran tan monos juntos. Pero lo que me han contado, te lo juro, no me lo esperaba. Hay una información que está circulando y que sugiere que quizás no fue una ruptura tan limpia como pensábamos. Muchos dicen que están centrados en sus carreras, y sí, es cierto. Ambos están trabajando muchísimo, sacando proyectos nuevos, y eso está genial. Hande arrasando con todo y Kerem, con esa energía que lo caracteriza, también en mil cosas. Pero ¿y si el olvidar fuera más bien una decisión forzada o estratégica? Porque lo que yo sospecho, basándome en lo que me llega, es que hubo presiones. Sí, habéis oído bien. Presiones externas, quizás de sus agencias, de las producciones, o incluso del público que esperaba demasiado de ellos. A veces, cuando una relación se vuelve tan mediática, se convierte en una carga, ¿no creéis? Y ahora, mirad lo que está pasando. Están empezando a aparecer en los mismos círculos de nuevo, pero con una actitud diferente. No hay la chispa que había antes, pero tampoco hay frialdad. ¿Hay como una cortesía forzada? O quizás, un entendimiento silencioso de que las cosas son como son ahora. Mi teoría, y esto es solo mi opinión, ojo, es que quizás no se olvidaron, pero decidieron poner una distancia necesaria para poder seguir adelante con sus vidas profesionales sin el foco constante. Y puede que ahora al verse de nuevo, haya una especie de nostalgia, pero también una aceptación de que lo que fue, y lo que es. Lo más curioso es que no hay ninguna declaración oficial ni de uno ni del otro que lo aclare todo. Y eso para mí, es la clave. Si estuvieran completamente pasados de página, ¿por qué tanto secretismo? ¿Por qué no hablan abiertamente de sus vidas sentimentales? Lo que está claro es que la dinámica entre ellos ha cambiado, y no creo que sea por simple olvido. Hay algo más profundo detrás. Quizás siguen siendo amigos, quizás hay un respeto mutuo, pero ese antiguo amor que nos enamoró a todos, ¿dónde ha ido a parar? ¿Se ha transformado en algo diferente o simplemente se ha guardado bajo llave? Y aquí viene la pregunta que me tiene dándole vueltas. Vosotros que también habéis seguido su historia de cerca, ¿qué pensáis? ¿Creéis que Kerem y Hande han olvidado realmente su antiguo amor, o hay algo más que no nos estamos contando? Dejadme vuestra opinión en los comentarios porque esto está que arde.